Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 29 al 30. Llevamos ya el estudio número 8, que se llama el Gran Mandamiento. Continuamos con el Gran Mandamiento. Ha sido muy confrontante, pero también muy reconfortante. Ha sido muy importante ir conociendo por qué el Señor nos pide que este gran mandamiento lo llevemos a cabo con el corazón, con el alma, con la fuerza y con la mente. Es importante haber conocido ya, pues durante 7 estudios, todo lo que nos pide el Señor en estos 2 versículos nada más. 3, no 2 versículos. Dice el Señor así, la palabra de nuestro Dios de esta manera, en versículo 29 de Marcos capítulo 12. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si ustedes siguen leyendo ahí, también después le dice el hombre que sí, que efectivamente ese es el gran mandamiento, y ya después nuestro Señor Jesucristo le dice: estás cerca, mas no le dice ya entraste al reino, sino le dice estás cerca. Hablando del gran mandamiento, mis hermanos, hablando de la palabra de Dios, hablando de todo esto, nos lleva a un foco rojo. Un foco rojo que se llama ignorancia. Porque uno de los problemas, o uno de los muchos problemas por los cuales no se le ama a Dios conforme al gran mandamiento, es la ignorancia. Y Dios sabe que es por eso, por esa ignorancia, que está pidiendo estos 4 requisitos. Porque tristemente la gente, o mucha gente, o miles de millones de gente, están amando a Dios nada más a la mitad, o una tercera parte, porque son 4 partes, les vuelvo a repetir, o únicamente una sola parte, pero muy pocos reunimos esos 4 puntos. Y es necesario que entendamos que necesitamos reunir los 4 puntos, porque si no es imposible amar a Dios verdaderamente. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque vemos a mucha gente, o a cualquier gente pueden verla, que dice amar a Dios, y cualquiera puede amar a su Dios con el corazón. Al Dios que ellos, con el que creen o en el que creen, incluso le han llegado a poner Yahvé, Yahweh, o Jehová, o el nombre que quieran, o Jehová. Porque van a decir: oiga, pero nosotros creemos en Jehová. Sí, el nombre es lo de menos. Porque mucha gente sabe el nombre, conoce el nombre. O muchos le dicen el Señor para evitarlo, le dicen Adonai. Pero el problema no es eso, no es el nombre, sino cómo amas a ese Dios verdadero. Porque a cualquier Dios se le puede amar con el corazón, con minúscula. A cualquier Dios se le puede amar con todas las fuerzas. O quizás se le puede amar a cualquier Dios con toda el alma. Fíjense nada más que atrevimiento, ¿no? Tú puedes amar a cualquier Dios con el corazón, lo puedes amar con toda tu fuerza y lo puedes amar con toda tu alma. Pero fíjense que leyendo todo esto, analizando y estudiando, llegué a la conclusión, y creo que ustedes también han estado llegando a esa conclusión, que nadie puede amar a cualquier Dios cuando llega el verdadero conocimiento de Dios. Cuando llega el conocimiento de Dios, ya no puedes amar a ese Dios que antes amabas. Por eso es que les digo que el grande peligro, o uno de los problemas más grandes, es la ignorancia. Mientras la gente está ignorante, mientras la gente no tiene conocimiento, ama a cualquier Dios.
al grado de decirle pastora a la esposa del pastor, al grado de decirle apóstol a un simple siervo de Dios. O sea, empiezan a decir lo que la demás gente dice. ¿Por qué? Por ignorancia. La ignorancia es un gran peligro, de verdad, mis hermanos, para llegar a conocer o llegar a amar al verdadero Dios. Por eso que les digo que nadie puede amar a cualquier Dios cuando llega el verdadero conocimiento de Dios. Porque ya con el conocimiento del Dios verdadero, ya no podemos postrarnos ante nadie. Ya no podemos doblar rodilla ante nadie porque ya conocemos al verdadero Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan a Pablo en Atenas. La historia de Pablo en Atenas está en el libro de Hechos. Y ahí Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo que llegaran con él para ir a predicar el evangelio, para seguir sus viajes. Pero ahí Pablo estaba viendo, ahí en Atenas, veía cómo esta ciudad estaba entregada a la idolatría. Y todos estos hombres que estaban ahí, estaban amando a sus dioses con todas sus fuerzas. Amaban a sus dioses con toda el alma. Amaban a sus dioses con todo el corazón. Y lo amaban también con el conocimiento humano. Pero tenían a un Dios, tenían un pedestal sin una imagen. Y decía en el pedestal, al Dios no conocido. Y Pablo decía, un altar al Dios no conocido. Y Pablo es cuando decide presentar al Dios verdadero. Y eso es lo que sucede. Mucha gente está creyendo que cree en Dios. Está creyendo que ama a Dios. Está creyendo que le sirve a Dios. Están creyendo que son salvos por ese Dios. O que ese Dios los va a llevar al reino celestial. Mas, sin embargo, tristemente, por la ignorancia, la gente está siguiendo a un Dios falso. Y por eso es que Pablo les dice, varones atenienses, observo que son muy religiosos. O sea, la gente era religiosa. La gente de verdad amaba a sus dioses. Nicodemo también amaba al Dios verdadero, pero no lo conocía. Por eso les digo que la ignorancia es la enemiga número 1 de ir al verdadero Dios. Y esa ignorancia está en todos lados, mis hermanos. En todo lugar está la ignorancia. Y ese es el problema, que aunque yo esté en un lugar de sana doctrina, mientras yo sea ignorante de la palabra, voy a seguir adorando un Dios falso. Por eso es importante que dejemos de ser ignorantes. ¿Y cómo vamos a dejar de ser ignorantes? Amando a Dios con toda nuestra mente. Por eso es tan importante el versículo o el mandato de que dice que el mandamiento es amar a Dios con toda tu mente. Si tú no amas a Dios con toda tu mente, vas a seguir amando dioses falsos. Porque el conocimiento del Dios verdadero te lleva a te guía al verdadero Dios. Por eso es importante que tú digas, no, yo no lo entiendo, pero voy a esforzarme, voy a estudiar, voy a conocerlo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Lo más importante es que te conozcan a ti y a mí, tu Hijo. ¿Cómo lo vas a conocer al Dios verdadero? ¿Porque alguien te lo platicó? Tienes que tener ese conocimiento. ¿Y dónde voy a adquirir ese conocimiento? ¿En Harvard? ¿En los mejores institutos de teología? No, mis hermanos. Lo vamos a conocer a través de las Escrituras. En la Biblia encontramos todo el conocimiento de Dios, todo el consejo de Dios, todos los secretos de Dios, toda la profecía de Dios. La Biblia es más que suficiente, pero para eso necesitamos leerla, estudiarla y escudriñarla.
Por eso es que mucha gente sigue adorando muchísimo y a muchos dioses, pero lo adoran sin conocimiento. Y dicen, yo amo a Jehová. Incluso se llegan a decir cristianos. Incluso creen en Cristo que resucitó. Pero tristemente no lo conocen totalmente. No lo conocen. Ya lo sacaron de su cartera, ya se lo quitaron de la cadenita que traían acá, pero siguen sin conocerlo. ¿Y cómo lo demostramos? Cuando tú les empiezas a hablar del Dios verdadero y te dicen, oye, yo no sabía eso. Oye, yo no lo entendía de esta manera. Oye, yo no, pero esto que me estás diciendo es diferente. Claro, porque nosotros tenemos que presentar al Dios verdadero, pero la gente tiene también que conocerlo. No podemos dejar que la gente siga adorando a ese Dios sin el conocimiento verdadero, porque van a seguir confundidos y engañados. Por esto, o más bien esto que estoy diciendo, no es algo nuevo, mis hermanos. El engañador siempre ha estado trabajando con esto. Siempre ha estado tratando de engañar a la gente y tristemente por la ignorancia se están dejando engañar. ¿Por qué cayeron Adán y Eva? Por ignorantes. ¿Por qué desobedecieron? Por ignorantes. Porque no creyeron en el Dios verdadero. ¿Por qué le fallas a Dios? Porque muchas veces ignoras el castigo que viene después. O lo dejas a un lado. Y el pueblo de Dios, mientras tenga falta de conocimiento, o mientras no tenga conocimiento, siempre se va a desviar. No importa si llega a un lugar donde se le dé el conocimiento. Mientras no haya una transformación, va a llegar el momento en que se va a retirar, se va a desviar. Yo no sé cuántas veces has oído o leído en la Biblia que el pueblo de Dios decía, lo adoraremos, lo seguiremos. Josué, ¿qué dijo? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y todos dijeron, yo también, nosotros también. Y al ratito ya estaban perdidos. ¿Por qué? Porque se esperanzaban en su líder, pero no buscaban a Dios. No había un conocimiento de Dios. Por eso es que Dios manda a Oseas, o manda palabra a través de Oseas. Y es donde nos dice, oigan palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando hay conocimiento, entonces hay verdad y hay misericordia. Pero como no hay conocimiento, entonces la gente sigue haciendo lo que bien le parece, lo que creen que es correcto. Esto lo pueden leer en Oseas 4:1. Entonces la palabra de Dios es clara. Necesita el pueblo de Dios conocimiento. ¿Y cómo lo va a conocer a Dios? Por medio de las Escrituras. ¿Y cómo va a ser que va a poder? Es amándolo con toda su mente. ¿Qué es lo que más amas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente? Ah, mi televisión. Ay, las telenovelas. Ay, a mi pastor, ¿no? Es mi ídolo el pastor. No, mis hermanos, amen a Dios. Necesitan depositar su conocimiento, su mente en las cosas de Dios. Mientras no ocupes tu mente en las cosas de Dios, vas a seguir haciendo lo que bien te parezca, lo que creas que es correcto. Oseas fue enviado al pueblo de Dios para que dejaran su vana manera de vivir. Y por eso es que Dios le pone a Oseas que hable de todo esto. Porque el pueblo estaba mintiendo, estaba jurando mal, estaba matando, estaba hurtando, estaba adulterando. Y Dios le dice a Oseas, dile a este pueblo que no van a prevalecer si siguen así. Pero la gente, ¿qué pasaba? No le creía. No le creía.
Una de las ventajas de ellos y nosotros, mis hermanos, que ya lo tenemos escrito, que ya conocemos la historia, que ya conocemos lo que va a suceder si nosotros no cumplimos. Tenemos la ventaja de adquirir conocimiento. Tenemos una gran ventaja. ¿Y qué hacemos? Muchas veces nos parecemos a los católicos. Abren la Biblia donde caiga y ya creen que con eso viene la bendición. No, mis hermanos. La bendición no es tener la Biblia abierta. La bendición no es tener 20 Biblias en tu casa. La bendición no es acumular un montón de cosas de Dios. No. Necesitamos conocimiento. Amar a Dios con toda nuestra mente. ¿En qué está ocupada tu mente? Ay, ojalá ya esto se acabe porque tengo que hacer de comer, de cenar, tengo que preparar las cosas para que los niños vayan a la escuela, tengo que trabajar mañana entro temprano, y mi mente está divagando en lugar de estar ocupándome en las cosas de Dios. Y dice el Dios, tú no me amas con toda tu mente. Por eso no me digas que me amas con todo tu corazón o con todas tus fuerzas. Tu mente está divagando. Y no te lo estoy diciendo a ti que estás entregado a Dios, sino te lo estoy diciendo a ti que andas divagando. Dios les advirtió, pero ellos desecharon el conocimiento de Dios. Ellos le amaron a su manera sin conocimiento. Espero y tú no estés amando a Dios a tu manera, porque a tu manera vas a morir y no a la manera de Dios. Dios se lo dijo a través de Oseas al pueblo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento. O sea, Dios hoy nos está hablando y nos está previniendo y nos está avisando que si nosotros desechamos el conocimiento, no vamos a poder amar a Dios con toda nuestra mente y que probablemente seamos también desechados. No es que se pierda la salvación, sino que probablemente nada más le estás amando con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma, pero te falta el conocimiento. Y el conocimiento nos lleva al entendimiento, y el entendimiento nos lleva a amarlo con razonamiento. Ya no amo a Dios por amarlo, lo amo con razonamiento. Yo estoy seguro por qué lo amo. O sea, yo tengo que estar bien seguro por qué amo a Dios. No lo amo por lo que me dijeron, no lo amo por lo que me murmuraron, no lo amo porque lo que no me vaya a caer la maldición gitana. No, mis hermanos, lo amo porque cada día lo conozco más. Y el conocimiento me lleva al temor a Dios, a la reverencia a Dios, al amor verdadero hacia Dios. Entre más lo conozco, más lo amo. Y así debe de ser cada uno de ustedes. Entre más lo conocen, deben de amarlo más, deben de honrarlo más, deben respetarlo más, deben de obedecerlo más. O sea, entre más lo conozco, más y más y más viene siendo verdaderamente mi todo. Esa es la diferencia de una persona que ama a Dios con todas sus fuerzas o con todo su corazón a una persona que ama a Dios con toda su mente. Es grande la diferencia. Es grande la diferencia. Y dice el Señor, ustedes desecharon el conocimiento, pues yo los echaré también porque olvidaron la ley de su Dios. Yo también me olvidaré de sus hijos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Oseas 4, 6 y 7. De verdad, mis hermanos, Dios nos advierte cuando no queremos amarle con toda nuestra mente. Mente es conocimiento, conocimiento es mente.
Y en 4:8 dice así de esta manera Oseas: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Y ustedes van a decir, bueno, el pueblo de Israel. No, nosotros también somos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, mis hermanos. Entonces nos va a castigar si no le amamos con todo el conocimiento, o sea, con toda nuestra mente. Pero, ¿qué significa amar a Dios con toda la mente? ¿Qué puedo yo entender cuando dice amar a Dios con toda la mente? Y para entender esto necesitamos entender que la mente y el conocimiento es lo mismo. Entonces, amar a Dios con toda la mente es amar a Dios con conocimiento. ¿Sí se acuerdan que dijimos que el amor a Dios no es un amor ciego? O sea, tiene que ser un amor con conocimiento. Y esta frase conocimiento de Dios debe de ser estudiada dentro del propio contexto de qué es el conocimiento de Dios. La gente que estudió para medicina, vamos a suponer, para operar a alguien, primero tuvo que tener el conocimiento de cómo están los ligamentos, cómo están las venas, cómo está la piel, todo, mis hermanos. Yo no sé nada de eso, pero me imagino. Pero al menos creo que ninguno de ustedes se dejaría que yo lo operara. O si alguno diría, sí, pastor, usted opéreme, al fin tiene medio conocimiento. No, buscamos a los mejores médicos que tengan el conocimiento para que salga una operación, pues lo mejor posible. Ay, me duele una muela, voy con el mecánico. No, pues el mecánico va a sacar su llave Stilson y su martillo o no sé qué va a sacar y me va a sacar la muela. Pero de que lo hizo sin conocimiento. Entonces es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Yo no puedo dejarme guiar por un pastor que no tiene conocimiento de Dios. Y yo no puedo seguir a Dios si yo tampoco tengo el conocimiento. Entonces necesito el conocimiento de Dios para poder amar a Dios con toda mi mente. Entonces hay dos situaciones. Una cosa es el conocimiento de Dios. Y otra cosa es el conocimiento de Dios. A ver, pastor, me dijo lo mismo. No, Dios tiene un conocimiento. Él es santo y perfecto. Y yo tengo la responsabilidad de conocer el conocimiento de Dios. ¿Sí? No es trabalenguas. O sea, yo tengo que conocer cuáles son los designios de Dios. Tengo que conocer cuáles son los propósitos de Dios. Yo tengo que conocer cuáles son los conocimientos de Dios. Pero, ay, no, qué flojera estudiar teología. No, pastor, eso como que se lo dejo mejor a los pastores, a los líderes. No. Todo el pueblo pereció. No dice los líderes perecieron. No dice los pastores perecieron. Sí, los pastores tenemos una responsabilidad, pero el pueblo también tiene la responsabilidad de conocer a Dios para que no sea engañado. Porque si ustedes no conocen a Dios y yo soy un lobo vestido de oveja, ¿qué creen? Los voy a guiar al infierno. Por eso es importante que ustedes tengan el conocimiento de Dios también, para que puedan decir amén. Así que nosotros tenemos que aprender del conocimiento de Dios por medio del conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es el mandamiento del cual estamos hablando, amar a Dios con toda nuestra mente. Así que el conocimiento de Dios se refiere a conocer la verdad sobre Dios y también es nuestra responsabilidad para no ser condenados por seguir mandamientos de hombres. ¿A cuánta gente conocemos que está siguiendo al pastor y no a Dios? ¿A cuánta gente conocemos que está obedeciendo a su líder y no está obedeciendo a Dios? Mucha. ¿Y por qué lo están siguiendo y por qué lo están obedeciendo? Por ignorantes, por flojos,
porque no quieren estudiar a Dios, no quieren el conocimiento de Dios, no quieren conocer a Dios. Ay, es que me lo dijo el apóstol de apóstoles, no es que me lo dijo el santo papa, no es que me lo dijo... Pura papanatas, hermanos. Conozcan a Dios. El Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué dijo? ¿Oirán la verdad? No, ¿verdad? Dijo, conocerán. Volvemos con la palabra ¿qué? Conocimiento. Conocerán. ¿Cómo voy a conocer la verdad? Escudriñando, leyendo. O sea, nosotros necesitamos el conocimiento, necesitamos el consejo de Dios, necesitamos escudriñar lo que Dios quiere para con nosotros. Tristemente, aquellos que no temen a Dios pueden crecer en el conocimiento de Dios, pero no van a temer a Dios. Tristemente, así está pasando. Mucha gente tiene conocimiento, pero ¿qué creen? No lo aman, no son transformados y lo único que tienen es sabiduría humana. No es el conocimiento de Dios. Aquellos que temen a Dios pueden crecer en el conocimiento de Dios. Aquellos hijos de Dios van a crecer, ya que Dios mismo revela a través de las Escrituras, a través de su pueblo, a través de su Espíritu Santo, a través de su Hijo, a través de los líderes, a través de todo, Dios nos va enseñando. Oye, es que esto yo no lo entiendo. Lee las Escrituras. No, es que tampoco lo entiendo. Deja que el Espíritu de Dios te muestre. Es que tampoco lo sigo sin entender. Bueno, pregunta a la iglesia. Es que sigo sin entenderlo. Pregúntale a tu líder, al pastor, y que te hable conforme a la Escritura, no a lo que él cree. Algo que yo siempre les he dicho es que pregunten a alguien y escuchen lo que les responde. Si les dice, bueno, yo opino, yo creo, yo me imagino, desechen eso. Les tiene que contestar, la palabra de Dios dice, escrito está, la Biblia dice, y que les muestre. Porque no vayan a decir que, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con frases que inventaron o frases que dijo otra persona. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios lo dijo, en la Biblia lo dice y nunca lo vas a encontrar, porque lo dijo Gandhi. Y así muchas cosas más, inventos del hombre que por falta de conocimiento la gente lo está creyendo y lo está repitiendo. Es que Dios ama al pecador, pero no al pecado. No, Dios va a mandar al infierno al pecador. Al pecado no lo va a mandar al infierno, porque el pecado no es palpable. El hombre sí es palpable. El hombre sí va a sufrir una eternidad. El conocimiento de Dios, mis hermanos, está estrechamente vinculado a la relación con Él. Entre más conoces a Dios, más está ese amor, ese vínculo, esa relación. Tú dices, ¿fue amor a primera vista de la señora o la mujer o la persona o el hombre que vi? Y fue amor a primera vista, me flechó. Pero no es cierto. Eso fue nada más algo que te atrajo. Pero entre más lo vas conociendo, te vas enamorando de él y terminas diciendo sí. Y terminas casándote con él. Que ya después de que te casas dices, híjole, ¿para qué me casé? Pero bueno, esa es otra historia, como dijo Chonita. No, aquí estoy hablando de Dios. Entre más lo conoces, más te enamoras de Dios. De verdad, mis hermanos, yo se los digo por experiencia. Entre más y más y más conoces a Dios, más le amas, más te enamoras, más le quieres obedecer, más quieres hacer lo que Él te diga. Pero necesitas que conocerlo para poder amarlo. Pero Dios da el conocimiento a aquellos que lo aman, porque a los que no le aman les da el rechazo y no les da conocimiento. Por eso muchas veces no entiendes
lees y lees y lees y lees y no entiendes. Dice el Señor, ámame con toda tu mente. Ámame con toda tu mente y yo te daré el conocimiento. Pero no le amas con toda tu mente. Tu mente está afanada en otras cosas. Ámenlo con toda su mente y van a ver cómo Dios les va a aumentar el conocimiento. De verdad, se los aseguro. ¿Por qué? Porque lo he visto, lo he vivido. Soy un testimonio viviente. Que entre más lo conozco, más lo amo. Y entre más lo amo, más conocimiento. Y entre más conocimiento, más temor de Dios. Y entre más temor de Dios, más conocimiento y más amor, voy amándolo con todas mis fuerzas. Con más fuerzas. Ámenlo así. Esfuércense en eso. No se cansen. Es como en nuestras relaciones humanas, cuando más nos acercamos a Él, más conocemos a esa persona y cuanto más llegamos a conocerla, también más nos acercamos y más la conocemos y más nos acercamos. Bueno, estamos hablando de gente buena, ¿verdad? Porque si es gente mala, entre más la conocemos, más nos alejamos, si es gente mala. Pero en el caso de Dios, entre más le conozco, más quiero estar cerca de Él. Anhelo verlo cara a cara. Que oíamos una alabanza y pasaría el tiempo ahí llorando, cara a cara, viéndolo. Ya qué palabras, qué preguntas, qué le voy a estar preguntando, que si primero el huevo y luego la gallina. No, yo lo que quiero es adorarle, amarle, estar ahí horas y horas con Él. Sentir su abrazo, sentir sus caricias, sentir su amor. Pero para eso necesitas amarle con tu mente. Aumentar nuestro conocimiento de Dios debe llevarnos a un cambio de nuestras vidas. Entre más le amas con toda tu mente, más cambiando va tu vida, o más tu vida va cambiando más. Por eso, mis hermanos, nos damos cuenta cómo el granito de mostaza va fortaleciendo más nuestra fe. Como cristianos, todos, sin excepción, debemos crecer en el conocimiento de Dios. Todos, sin excepción, todo cristiano debe crecer en el conocimiento de Dios. Nadie se puede quedar a la mitad, nadie puede decir, es que yo entre más leo, más me hago bolas, más me falta entendimiento y no lo entiendo. No, debe de ser al revés. Entre más lo lees, más entendimiento y más amor. Todos tenemos ese mandato. Es el primero y gran mandamiento. Ama a Dios con toda tu mente. Así que si tú dices que eres cristiano, tienes que amarlo con tu mente, tienes que amarlo con razonamiento, tienes que amarlo con conocimiento, tienes que seguir y seguir y seguir hasta que quede bien grabada en tu mente. Y va a quedar grabado también en tu corazón, y va a quedar grabado en tu alma, y vas a tener más fuerzas para seguir amando al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Te sales de acá y se acabaron las fuerzas, se acabó el conocimiento, se acabó la necesidad y el hambre de conocerlo más. Ay, yo mañana, ahorita tengo hambre, ahorita tengo sueño, ¿no? Ahorita tengo que ir a ver a mis hijos y estamos ocupados en todo, menos en las cosas de Dios. Y quieren tener conocimiento imposible, imposible. Y les vuelvo a repetir, no quiere decir que no hagas de comer, ni tampoco quiere decir que no comas, ni tampoco quiere decir que no puedes ver el fútbol o no puedes ver las noticias. Sí, pero hasta viendo la televisión está el conocimiento de Dios. Hasta caminando, hasta haciendo de comer está el conocimiento de Dios. Hasta ver un atardecer, ver la lluvia, está el conocimiento de Dios. Dios es todo. Y todo debe de ser en Dios. Así que si ustedes quieren tener el conocimiento de Dios,
o más bien si quieren tener una relación con Dios, con su Hijo y con el Espíritu Santo, necesitan el conocimiento. Ámalo a Dios con toda tu mente, con toda tu mente. Así que nuestro objetivo como hijos de Dios debe de ser crecer en el conocimiento de Dios para parecernos cada vez más ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo pudo vencer a Satanás y decirle no solo de pan vive el hombre? Porque tenía el conocimiento de su Padre. Todo el conocimiento del Padre. ¿Por qué fallo yo? ¿Por qué le sigo fallando al Señor? Porque no quiero amarlo con toda mi mente. Ahí está la respuesta. Estamos afanados. Estamos preocupados en todo. ¿En qué estás ocupando tu mente? El conocimiento de su voluntad nos lleva a andar como es digno del Señor y vamos agradándole día con día en todo. O sea, el conocimiento, a ver, quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que tenemos que conocer a Dios? El conocimiento de Dios, pues dentro del conocimiento de Dios es conocer la voluntad de Dios. Todos decimos, la voluntad de Dios es santa y perfecta. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Que todos los pensamientos de Dios son para bien y no para mal. ¿Estás seguro? ¿Y por qué cuando Dios te pone una prueba le fallas? Entonces nada más lo estás diciendo con tu boca. No lo estás diciendo con conocimiento. Y les voy a agregar una palabra. Conocimiento, mente y discernimiento. ¿Ya vieron de dónde viene el discernimiento también? El conocimiento. ¿Y de dónde viene eso? De amar a Dios con toda tu mente. Ama a Dios con toda tu mente y vas a tener discernimiento, y vas a tener conocimiento, y vas a tener comprensión de los mandatos de Dios. Ahora sí comprendo lo que me está pidiendo el Señor. Ahora sí comprendo por qué Dios me pide esto y aquello. Porque sabe Dios que si yo entre más le conozco a Él, más fácil va a ser que yo le obedezca. ¿Qué pasó con estos tres jóvenes? Conocían a Dios. Y por eso dijeron, aunque nos quememos, yo sé que mi Dios me tiene un lugar reservado. No importa que nos quememos. Mi Dios tiene el poder de permitir que no nos quememos. Sí, Dios tiene el poder. Pero si Él permite que nos quememos, de todos modos tenemos un lugar de reposo. Y muchas veces nuestro conocimiento es tan pequeñito que nos da temor perder el trabajo, perder un peso, perder 2 pesos. Mis hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento. Como cristianos no debemos guardarnos el conocimiento de Dios, sino que a medida que crecemos en el conocimiento de Dios, debemos también compartirlo con otros para que ellos también lo lleguen a conocer. Es lo que hacemos, transmitimos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lleven las buenas nuevas. ¿Cómo van a conocer al Dios si no hay nadie quien les predique? O sea, yo no voy a ir a presentarles a un Dios que les diga, Dios te ama. No, Dios no te ama. Y Dios te va a mandar al infierno si no te arrepientes. Y Dios está enojado contigo porque no lo estás amando con toda tu mente. Estás amando a otros falsos dioses. ¿Pero qué? Ay, no, pobrecito, va a sentir feo si le digo que Dios no lo ama. Y que se vaya al infierno, pero que sienta bonito. No, mis hermanos, preferible que duela. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha dolido la muela otra vez, o una cortada. Yo de verdad no sé quiénes lo saben, pero creo que todos, que le tengo terror a las inyecciones. Pero cuando tengo el dolor de a de veras, llego y me dice el doctor, le voy a poner inyecciones, póngame las que quiera. ¿Por qué? Porque quiero sanar. Ya quiero que ese dolor se quite. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Decirle a la gente que Dios le ama y que se vaya al infierno? ¿O decirle una verdad, Dios no te ama, que le duela? Pero eso lo puede llevar al arrepentimiento. No mintamos.
No engañemos a la gente. La gente debe de conocer la verdad. Conocimiento. Así que no debemos guardarnos el conocimiento, sino que tenemos que transmitirlo a las demás personas. ¿Saben cuál fue el trabajo de todos los apóstoles? ¿Saben cuál fue el trabajo de Pablo? ¿Saben cuál fue el trabajo de todos los primeros cristianos? Difundir el conocimiento de Dios. Eso era lo que hacían. Predicaban las buenas nuevas. ¿Y por qué eran buenas nuevas? Porque había una mala. ¿Y cuál era la mala? Que todos estaban condenados y destituidos de la gloria de Dios, y que Dios había mandado a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. ¿Eso es qué? Conocimiento. Son los pequeños rudimentos, los primeros rudimentos de la fe. Pero ese es el pequeño conocimiento que les damos. Urge que te arrepientas, porque si no te vas a ir al infierno. Urge que te arrepientas porque eres enemigo de Dios. Ay, no lo creo. Bueno, yo te estoy avisando. Pablo difundió el conocimiento de Dios a todo a su alrededor. Y eso para Dios era olor grato. Olor grato. Dice en 2 de Corintios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, nosotros tenemos que transmitir el conocimiento ¿de qué? De la salvación. Pero para nosotros transmitirlo, tenemos que creerlo. Por eso es necesario amar a Dios con toda nuestra mente, para que tengamos el conocimiento verdadero y dejemos de estar mintiendo. Bueno, nosotros no, pero aquellos sí. Esos que están engañando a la gente. Que Pedro era el Papa. Y que los testigos de Jehová son los verdaderos, y que los mormones, y que los adventistas, y que no, que ahora sí todavía hay apóstoles, y que todavía hay pastoras. Mentira tras mentira tras mentira, y que podemos deconstruir la Biblia. Mentiras. Y todo esto es a base ¿de qué? Del conocimiento. Gracias a Dios le damos de que ya no tan fácilmente podemos ser engañados. Porque el enemigo sigue queriéndonos engañar. Dios utilizó a Pablo para derribar todo obstáculo en la mente humana que impidiera a las personas escuchar el conocimiento de Dios. Dios utilizó a Pablo. Pablo estaba tratando de derribar todo argumento humano. Pablo estuvo hablando y derribando argumentos humanos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio? Pablo les dijo, ese Dios en el que ustedes están creyendo y desconocido, ese es el que yo predico. Y dice en 2 de Corintios, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí entendiste? 2 de Corintios 10:5 dice, Pablo dijo esto, derribando argumento. ¿Hay argumentos que quieran derribar el conocimiento de Dios? Sí. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay quienes están evitando que vayas al conocimiento de Dios. Hay quienes están evitando que ames a Dios con toda tu mente. ¿Y quiénes son? Tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, todos los enemigos de Dios, todos los inconversos. Ay, ¿para qué estudias tanto? Ni que te fueras a graduar. Sí, me voy a graduar en el reino celestial. Pero necesito conocer bien a mi Dios. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Sí oíste lo que dice? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué es el pensamiento? La mente.
¿Y cómo quiere Dios que le ames? Con toda tu mente. ¿Y cómo debes llevar todo tu pensamiento? Cautivo a la obediencia a Cristo. O sea que mi pensamiento, mi mente, mi conocimiento debe de ir cautivo conforme a Cristo, a los mandatos de Cristo, obedecer a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Vamos a derribar toda altivez, vamos a derribar todo argumento. ¿Y cómo le voy a hacer para derribar los argumentos y toda altivez, pastor? Con el conocimiento. Oiga, pero es que allá me dijeron que era hablar en lenguas, era sacar la bazuca, sí, pero la palabra de Dios dice que eso no es correcto, eso no es bíblico. Ah, ya entendí. O sea, tenemos que entender, tenemos que conocer, tenemos que derribar todo argumento, mis hermanos. Amar a Dios con toda tu mente. Se trata de eso, de tu mente. Del mismo modo, nosotros tenemos el mandato, lo que yo les decía. Tenemos un mandato de llevar el conocimiento. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Llevemos conocimiento. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? La palabra de Dios. Todo el conocimiento de Dios. ¿Por qué llevas a tu hijo al jardín de niños? ¿Por qué lo inscribes en la primaria? ¿Por qué lo inscribes en la secundaria? ¿Por qué quieres que estudie? Para que tenga conocimiento. Para que no sea engañado. Para que pueda leer, para que pueda escribir, para que pueda entender, para que pueda sumar, restar, multiplicar, etc. Es lo mismo con Dios. Pero es lo que más desecha a la gente, el conocimiento de Dios. No quieren conocer a Dios, no quieren amar a Dios con toda su mente. Ay, con que lo ame yo de todo corazón es más que suficiente. Sí, por eso vives engañado. Por eso vas directo al infierno, a la condenación, porque estás amando a Dios con todo tu corazón, pero no es el Dios verdadero. Es un Dios falso. Porque cuando tú empieces a conocer al verdadero Dios, vas a dejar todos esos dioses falsos. Todas esas mentiras que te dijeron. Necesitamos de tener el conocimiento de Dios, amarlo con toda nuestra mente para podernos edificar unos a otros. ¿Cómo los voy a edificar? Si ni siquiera tengo el material necesario para edificar. Ni siquiera yo estoy edificado. Ni siquiera yo estoy edificando sobre la roca y quiero que los demás edifiquen. Ni siquiera yo estoy edificado sobre la roca y quiero que mi esposo se edifique en ella. ¿Cuál? O que mis hijos, o que mi esposa en el caso del hombre. No, mis hermanos. Debemos edificarnos mutuamente hasta que por la gracia de Dios todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. O sea, tenemos que llegar a la misma fe y al mismo conocimiento del Hijo de Dios. No, pero es que hay miles de enseñanzas y miles de doctrinas, pero hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo Cristo. Así que mis hermanos, a mí no me interesa cuántas doctrinas hay, no me interesa cuántas religiones hay, no me interesa cuántas denominaciones hay. A mí lo que me interesa es que esas personas que dicen ser cristianas vayan por el camino angosto. Que vayan por el camino correcto. Que no quieren, yo ya cumplí. Lo demás se lo dejo en las manos a Dios. Pero yo ya le dije a la gente que necesitan ir al conocimiento de Dios, que necesitan conocer a Dios, que necesitan arrepentirse, que necesitan entregarle su corazón, su alma, sus fuerzas y su mente. Si no le entregas tú eso al Señor, no vas a ser salvo. No te vas a salvar de la condenación. Ay, es que todo se me olvida. No, pues que no se te olvide que Cristo murió por tus pecados. Voy a avanzar un poquito en esto, porque Pedro
en el capítulo 2, perdón, en la segunda carta de Pedro, algo que habló mucho Pedro fue del conocimiento. Mucho. Pedro, si leen segunda de Pedro, van a ustedes ver cómo el apóstol se preocupó tanto porque la gente que lo escuchara llegara o llevara o conociera más a Dios. Y les voy a leer el primer capítulo, el versículo 1 y 2, y dice así: Simón Pedro, o sea, Pedro se está presentando, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, ¿a quién está hablando? A los cristianos. Y en el versículo 2 les dice: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde que empieza el capítulo 1, versículo 1 y 2, Pedro se preocupa por el conocimiento de Dios. ¿Será nada más pura casualidad? No, está preocupado por el mundo. Está preocupado por los cristianos que están siendo confundidos también. Y en el versículo 2 nos habla que por medio del conocimiento de Dios también podemos participar de la naturaleza divina. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro está diciendo o afirmando que nosotros por medio del conocimiento de Dios podemos estar seguros que nos ha sido dado un divino poder y que estamos llamados a su gloria y excelencia. Estamos escogidos. ¿Y por qué lo creemos? Por fe, pastor. Claro. ¿Y de dónde salió tu fe? Por medio del conocimiento. Entre más conocías a Dios, más fe tenías. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto, añadid, fíjense bien cómo va caminando el conocimiento y la obediencia. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si se dieron cuenta, por medio de todo esto, pero incluyendo el conocimiento, vamos a crecer en amor. Vamos a crecer en paciencia, vamos a crecer en piedad, vamos a crecer en afecto fraternal, vamos a crecer en dominio propio. Dije dominio propio, no demonio propio. Ya ese ya lo tiene cada quien. No, dominio propio. Bueno, los que no son hijos de Dios, porque los hijos de Dios ya no tenemos demonio propio. Ya estamos creciendo en dominio propio. Entonces, mis hermanos, ¿es importante el conocimiento? Sí. ¿Es necesario? Sí. Y por eso es que Dios, o nuestro Señor Jesucristo, pide que amemos a Dios con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Y vamos a seguir en el 8 de Pedro. Dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 8 de segunda de Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles? La virtud, el amor, el conocimiento, el dominio propio, etcétera. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al ¿qué? Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces llevamos la palabra conocimiento? Ya me perdí, pero ya son varias. Varias veces habla Pedro acerca del conocimiento. Tanto el conocimiento de Dios como el conocimiento que nosotros debemos de tener de Dios. Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas
¿Cuáles? Virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, amor, etcétera y etcétera. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora yo ya entiendo por qué Dios me perdonó, porque yo no podía dejar de pecar. ¿Por qué Dios me dio un lugar especial? Porque yo no podía llegar a ese lugar especial. ¿Por qué Dios me apartó para su trabajo, para su servicio? Porque vio que yo era inútil para algunas cosas, o muchas, o todas. Mas, sin embargo, dijo Dios, yo te voy a dar una oportunidad aquí en mi reino. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿En qué estás estudiando? ¿Cuál es tu vocación? Médico. No, quiero ser mecánico. Quiero estar en la nanotecnología. Quiero esto, quiero aquello. Dice el Señor, tu vocación debe de ser conocerme más a mí. ¿Eh? No en cómo se hacen las gorditas de nata. Bueno, también apréndanlo. 11. Porque de esta manera, ¿de cuál manera? Procurando estar firme en vuestra vocación y elección, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué diferente. ¿Qué? ¿Sí quiero entrar al reino celestial? Claro que sí. Pero no nada más quiero entrar de panzazo. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y así sigue, sucesivamente sigue todo el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Aquí le vamos a dejar, mis hermanos, aquí vamos a terminar el día de hoy nuestro estudio, pero de verdad es importante que amen a Dios con toda su mente. Amen a Dios con toda su mente. Ocúpense en amar a Dios con toda su mente. Vamos a orar.